Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la asistencia de hoy. Mi nombre es Adrián Rodríguez y vamos a revisar en el día de hoy nuestra webinar sobre reglamento técnico para importadores y exportadores de alimentos en Colombia. Para los que pagaron su entrada y para los que estuvieron en nuestra webinar anterior sobre indicadores de gestión de la inocuidad de alimentos, pues tengan en cuenta de que pues, esta charla está más enfocada a las personas que están interesadas en realizar cualquier proceso de importación o exportación de alimentos o que están encargadas actualmente de todos los temas relacionados con departamentos de importación. Es importante tener en cuenta que esta información es nueva, es una información que salió desde el mes de marzo y que apenas está entrando en vigencia la semana pasada, apenas hace 2 o 3 semanas apenas entró en vigencia y pues que va a regular todos los procesos de inspección, vigilancia y control sanitario de alimentos que van destinados a la exportación o para la importación de alimentos. Entonces, esta información va a estar está enfocada sobre todo a las personas que actualmente se dedican a la importación de alimentos o que están interesadas en realizar cualquier proceso de importación de alimentos, ya que con este reglamento técnico se definen las reglas de juego para poder hacer ese proceso de importación y definir pues, todos los criterios de vigilancia sanitaria y todos los requisitos de índole sanitario que se van a tener en el país para todos los alimentos, sean de alto o bajo riesgo en salud pública. Bueno, antes de iniciar también vale la pena revisar, hay algunos aspectos que vale la pena revisar antes de iniciar esta charla. Ya salió por parte del Ministerio de Salud pues la correspondiente propuesta de la clasificación de alimentos para consumo humano según el riesgo en salud pública. La sala especializada de bebidas y alimentos, el SEABA, ha definido pues algunos criterios, incluso el Ministerio de Salud definió pues unas consideraciones con respecto a dicha clasificación. Esa clasificación está enfocada en 9 aspectos, que son la actividad acuosa, el pH, si el producto requiere cadena de frío o no, la vida útil del producto, la población objeto, la frecuencia de consumo de esos alimentos, si es un alimento listo para el consumo o no, y si es un alimento que es precursor o que genera muchas enfermedades transmitidas por alimentos, y si tiene o no altos contaminantes de índole químico en el producto como tal. Tengan en cuenta entonces que con esta clasificación pues se han definido algunos criterios y eh, al final pues se concluye de que la clasificación de alimentos según el riesgo, y que esto es muy importante si usted es importador de alimentos o es exportador, que va a definir cuál es el tipo de tratamiento legal que debe sacar a nivel de documentos y a nivel de los requisitos que debe cumplir a partir de la fecha. Si usted es un fabricante de alimentos de alto riesgo y es clasificado como alimento de bajo riesgo, pues va a tener menos implicaciones de vigilancia y control. Como también si usted era un empresario que manejaba alimentos de bajo riesgo, que con la nueva clasificación es definido como un alimento de alto riesgo, pues va a tener otras implicaciones de índole jurídicas y unas implicaciones a nivel de requisitos legales que van a hacerle más engorroso, pues obviamente el funcionamiento de su fábrica, pues ya va a tener pues como mayor control por parte de la autoridad. Al final, pues se define que el SEABA pues como tal define un concepto con respecto a que, a que la nueva lista de clasificación de alimentos va a estar definida según lo que está estipulado en el Códex Alimentarius. Si revisan un poco el Códex Alimentarius,
Codex Alimentarius ha definido una serie de requisitos para la clasificación de estos alimentos según el riesgo que se haya definido. Bueno, vamos a mirar acá si lo pongo en descarga. Tengan en cuenta si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues con mucho gusto pueden dejarla en el chat. Tengan en cuenta que estamos en las plataformas. Entonces, simplemente aquí en el lado derecho van a encontrar el chat. Ustedes pueden dejar sus respectivas preguntas. Igualmente, pues la grabación queda disponible para ustedes, pues más adelante les haremos llegar el mensaje con respecto a esta charla, a esta webinar que estamos desarrollando. Bueno, entonces tengamos en cuenta que el Codex Alimentarius definió una clasificación de alimentos desde el año 1993 y que ha definido 5 clases de alimentos. Una clase A, que son alimentos commodities o prácticamente de origen commodity o materia prima, otros que son de origen animal, otros que son de origen de plantas, otros que son animales, piensos para animales, un grupo D que son los alimentos procesados de origen vegetal y alimentos de origen animal en el grupo E. Según esa clasificación, pues se ha definido una serie de 5 tipologías, una clasificación por clases y por tipos. Entonces, la clase A, que es lo que tiene que ver con alimentos o materias primas de origen vegetal, pues hay 5 tipos. Si es de origen animal, hay 5 tipos. Si hay alimentos para animales, hay un tipo. Y alimentos procesados, hay 4 tipos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Pueden revisar este tipo de clasificación. Entonces, frutas, entonces hay cítricos, bayas, todo lo que se ha definido a nivel de esta clasificación. Ustedes simplemente pues pueden revisar esta nueva clasificación, esta clasificación existe desde el año 1993 y que les va a servir a ustedes para tener una mayor claridad de cómo va a estar clasificado su producto, si va a ser de altos o bajos riesgos de salud. Esto va a tener unas explicaciones en la resolución 2684, como lo hemos dicho en webinarios anteriores. En función de esta resolución, pues salen 3 tipos de documentos que ustedes pueden sacar para poder fabricar y comercializar alimentos en el país. Puede ser un registro sanitario, un permiso sanitario o una notificación sanitaria. Cada uno de esos documentos tiene una vigencia y tiene unos requisitos y unas explicaciones de individuo. Entonces aquí hay un listado bastante largo. Que lo visiten, que lo revisen, porque prácticamente hay va a haber mucho cambio con respecto a estos productos. Hay ciertos tipos de especies animales que se van a utilizar. ¿Por qué hago énfasis en este aspecto? Porque prácticamente gran parte
de los cambios de este reglamento técnico salen de toda esta normativa internacional del Codex Alimentarius y todo lo relacionado con los tratados de libre comercio. ¿Qué temáticas vamos a abordar entonces en el día de hoy? Va a ser mucha claridad de que ya hay un primer concepto sobre la clasificación de alimentos en riesgo, que era uno de los aspectos sobre los cuales había un problema muy grande, era que no se había definido, existía la regulación que se debía legislar sobre cuál era la nueva clasificación de alimentos según los riesgos. Ahora ya hay una clasificación de alimentos como tal de los predictores, existe desde el año 93 y que tal parece va a ser la que va a coger el INVIMA y el Ministerio de Salud para nuestro país. Bueno, con respecto a las temáticas que vamos a abordar en el día de hoy, vamos a revisar 4 cosas muy importantes y que tienen que ver con el nuevo reglamento técnico para importadores y exportadores de alimentos en el país y que está dispuesto en el decreto 539 del 2014. Este decreto es totalmente nuevo, sale en el mes de marzo, 29 de marzo del 2014, aunque estuvo en estudio desde el año pasado, desde octubre de 2013, septiembre del 2013, estuvo propuesto por el Ministerio de Salud y apenas pues sale pues como a la luz pública ya reglamentado y definido en función de los requisitos que deben cumplir todos los importadores y exportadores de alimentos en el país. ¿Qué más vamos a revisar? Vamos a revisar todo lo que son los requisitos sanitarios para importadores, los requisitos sanitarios para exportadores y la habilitación de fábricas de alimentos ubicadas en el exterior según su riesgo de salud pública, especialmente los alimentos de origen animal considerados por riesgo de salud pública. Bueno, para entrar en contexto, pues vale la pena mencionar de que esta norma pues sale luego de muchos problemas que se han identificado por parte de las autoridades de control comercial, en este caso las Superintendencias de Servicios de Comercio, más los otros problemas que se han encontrado de alimentos importados y contrabando de alimentos en el país, debido a que muchas de las empresas que se dedicaban a la exportación de alimentos le estaban haciendo conejo a las autoridades sanitarias, realmente estaban haciendo muchas cosas indebidas con respecto a la calidad de alimentos que no cumplían ningún tipo de requisitos sanitarios, no cumplían ningún tipo de requisitos de inocuidad y que prácticamente se estaban pasando por encima de la misma autoridad sanitaria porque no había regulación de las cosas que se incluyen. Entonces, para poder entrar en contexto vale la pena revisar casos puntuales, por ejemplo, hace 15 días la tendencia generó una cuenta bastante alta para una comercializadora de alimentos que empezó a traer alimentos importados de algunas frutos, cestos, chocolates, que no cumplían ningún requisito de etiquetado de actividad nutricional y fuera de eso que no tenían requisitos de la fecha de vencimiento o que venían con un rótulo que venían con etiquetas que eran diferentes al idioma español. Tengan en cuenta que según el Estatuto de Protección del Consumidor, todo fabricante o importador de alimentos que dedica a traer alimentos de otros lugares debe cumplir con la entrega de información confiable a sus clientes desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del inconveniente abortivo, del producto. Si no hay claridad en esos aspectos, pues ya estamos incumpliendo las normas. Y de hecho, están cumpliendo, como no había requisitos en el tema, simplemente usted para poder entrar el producto al país, simplemente se registraba como importador, incluso ante la ventanilla única de comercio exterior, y hacía la solicitud del registro sanitario, que para poder sacar un registro sanitario para la exportación, pues simplemente era intentar del producto, llenar los formatos del INVIMA y hacer el trámite que ya antes de poder hacerlo directamente ante el INVIMA en el INVIMA virtual para poder hacer los trámites. Y ahora eso no es posible desde el punto de vista técnico, debido a que ya el INVIMA va a tener ciertas competencias para regular la llegada de alimentos de otros países y que va a estar pues muy armonizado con respecto a la normatividad existente en otros países.
ya que lo que se busca con este tipo de mecanismos es cumplir con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, como lo hemos dicho en anteriores webinars, los que estuvieron en la webinar de requisitos sanitarios para exportadores, de FDA para exportadores, se dieron cuenta de que prácticamente la normatividad que se está implementando en Colombia es muy ajustada a la regulación que está existiendo buscando armonizar a la mayor brevedad posible y con mayor celeridad estos tipos de regulaciones para evitar problemas como el de estatus sanitario o la tramitología, cumpliendo igualmente con todos los temas de trámites en el país. Y sucesivamente ha pasado con muchas empresas que han traído alimentos de otros países a Colombia. Muchas traen alimentos sin ningún tipo de cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 333, y mucho menos dispuesto en la resolución de la legislación individual. Pues desde ese punto de vista, pues consideramos esto positivo porque va a permitir unas reglas de juego muy potentes, bastante restrictivas, y que para nosotros puede ser interesante porque estaríamos jugando prácticamente como con las mismas armas para poder competir, ya que actualmente siempre hay un alimento importado con menos costo, pero siempre se debe menos costo cargada que no se cumplirá con los requisitos sanitarios expedidos en el país. Entonces es muy importante porque eso va a generar a nivel de regulación algo muy importante con respecto a estos establecimientos. Entonces, con respecto al decreto 539 de 2014, pues hablemos de que tenemos claro de que el decreto 539 del 2014 es un reglamento técnico para la importación y exportación de alimentos en el país. Como ustedes se han dado cuenta, el año 2013, por ejemplo, fue un año bastante caótico en el sector de alimentos. De hecho, prácticamente casi toda la regulación ha salido en función de reglamentos técnicos. ¿Por qué se están generando tantos reglamentos técnicos en el país? Recuerden que se ha suscrito con la Organización Mundial de Comercio una disposición que define que un producto o poder generar un proceso de comercio de alimentos en el país, se deben de generar reglas claras que establecen las especificaciones técnicas, las especificaciones de seguridad a los consumidores indistinto del país donde esté o al país de destino al cual se vaya a mandar ese bien o ese servicio. Entonces, en función de esas directrices y de esa definición, cada país ha definido las especificaciones técnicas que debe cumplir un producto o un servicio para poder ser comercializado en el territorio particular sin afectar el libre comercio, sin afectar la llegada de otros ámbitos de productos y servicios de otros lados, pero siempre y cuando estos cumplan con todo lo existente y lo definido a nivel de regulación sanitaria. Igualmente, este decreto 539 del 2014 pues es un complemento a los requisitos exigidos por países de destino, especialmente para importadores, ya que gran parte de los problemas que hay para el envío de productos a otros países, sobre todo por los detalles que el libre comercio con otros países, es el bajo cumplimiento de estándares sanitarios relacionados con los etiquetados de la nutricional, contaminantes en alimentos, todo lo relacionado con información en etiquetas y todo lo relacionado con los estándares mínimos a nivel de inocuidad con respecto a microorganismos patógenos o ciertos tipos de microorganismos indicadores que definen si el producto cumple o no con los procesos para procesos de comercialización posteriores. Entonces, vean esto más como una actividad complementaria a los requisitos exigidos por el país de destino para exportar el
por ejemplo, usted va a mandar productos a la FDA, tenga en cuenta que los cubiertos son en el webinario de exportación de alimentos a Estados Unidos, se les explicó que ya para poder exportar alimentos se debe tener un responsable de la importación en Estados Unidos. Ese responsable de la importación era la persona que debía estar al tanto de la seguridad del producto, porque ya los importadores, los agentes aduaneros o la CIA pueden aumentar, o la empresa puede aumentar un responsable de ese proceso de importación. No es como tal, no exige como tal la responsabilidad a nivel sanitario o las responsabilidades a nivel fitosanitario no los exime como comercializadores. De hecho, para poder comprar o adquirir esos productos y poderlos comercializar, es importante que los estén implementando un sistema de trazabilidad que garantice de que la fábrica a la cual le compran o a la cual le van a recibir los productos cumpla con todos los requisitos de inocuidad alimentaria y los requisitos de inocuidad del país de destino al que vayan a mandar de exportación o en donde estén vayan a mandar el producto. Entonces, por eso es importante tener claridad de que esto no salió de la noche a la mañana, sino que ya existen unos parámetros claros que definen y describen cómo poder lograr y cómo poder acceder a este tipo de bueno, si tienen alguna pregunta, no la pueden hacer. Bueno, entonces continúo. Con respecto entonces a esos requisitos sanitarios que se han definido en estos para los exportadores, tengan en cuenta que, bueno, haciendo pues como un contexto y haciendo como un resumen de lo que vimos en esa webinar que hicimos en el mes de permisos de exportaciones de alimentos, se definió también de que cualquier exportador de alimentos que fuera a mandar alimentos a Estados Unidos, por ejemplo, debía mandar con una semana de anticipación. O sea, primero debía escribirse como fábrica, en segundo debe tener visto bueno por parte de la FDA para poder hacer ese proceso de exportación, si es fabricante. Que existen reglamentos técnicos específicos, por ejemplo, si es productor de leche pasteurizada, hay unas especificaciones técnicas para los exportadores de leche pasteurizada, de leche en polvo. Si produce alimentos de baja acidez, también hay unas especificaciones técnicas. Una de ellas es la formación por competencias del personal encargado, operativo, de la fabricación de esos alimentos y que debía ser entregado esa formación por instituciones reconocidas y autorizadas por la FDA. E igualmente, pues la FDA, desde el punto de vista de la verificación de los criterios del sistema de vigilancia y control sanitarios de la autoridad del país, a la cual está pues como tal la empresa pues dedicada a revisar eso y a revisar las prácticas sanitarias y va a hacer un proceso de homologación y de ejecución de estándares con respecto a la normatividad que ellos tienen en Estados Unidos, y en función de eso va a definir si es posible o no que usted pueda exportar sus alimentos. Adicional a eso, pues debe enviar con una semana de antelación una notificación a la FDA en donde defina los embarques que van a enviar de alimentos a Estados Unidos, qué tipo de producto es, y después de eso, pues la FDA tiene toda la potestad de hacer todos los procesos de muestreo e inspección física
e incluso verificación en zona de embarque para poder recoger sus alimentos. Entonces es importante que esto no lo vean como algo algo así como impuesto, ¿no? Algo que existe desde hace muchos años, esos nuevos requisitos salen, o esos requisitos que les estoy comentando, por ejemplo, existen desde el año 2012 y que ya están en marcha, todos están funcionando. Otra cosa importante es que como usted como fabricante, si va a exportar, pues debe tener una habilitación sanitaria por parte de FDA. Esa habilitación sanitaria tiene un tiempo de vigencia de 2 años. A los 2 años, pues igualmente debe ser la respectiva revaloración de su fábrica por parte del funcionario competente de FDA para poder definir, o sea, cumpliendo con estándares sanitarios definidos según las especificaciones del país como tal. Entonces, ¿a quién aplica este decreto 539 del 2014? Entonces, aplica para exportadores e importadores de alimentos, materias primas e insumos para alimentos destinados para el consumo. Y todo lo que tenga que ver con fábricas de alimentos interesadas en exportar en Colombia o también que estén interesadas en exportar como país. Tenemos en cuenta igualmente de que estas fábricas pues, son especificadas de fábricas de alto riesgo para fábricas de alimentos de origen animal clasificadas como de alto riesgo y fábricas de alimentos de origen de otros tipos de productos que no son de origen animal y que no son clasificados de alto riesgo. ¿A quién no aplica este decreto? También es importante la de que este decreto no se aplica para todo tipo de actividad industrial. No aplica para los productores de carne, los productos cárnicos o comestibles. Tengamos en cuenta que ya existe en función de esta actividad específica el decreto 1500 de 2007 que ha sido modificado en varias ocasiones por otros decretos, que es el decreto 2165 de 2008, los decretos 2380, 4131 y 4164 de 2013, de 2009, perdón, el decreto 3961 de 2011 y muy especialmente el decreto 917 y 2270 de 2012 que define los requisitos técnicos que deben de cumplir las fábricas que estén interesadas en hacer la clasificación de las fábricas de producción de carne y productos cárnicos comestibles, define cuáles son los requisitos técnicos para exportación. De hecho, cualquier planta de carnes que desee exportar alimentos cárnicos actualmente, pero que tenga que ver con carne de carne o productos comestibles, está regulado por el sistema PASA. O sea, cualquier persona que quiera exportar sus productos cárnicos ya debe cumplir con el sistema PASA para poderlo hacer. De resto, no lo puede hacer. Y por cierto, debe ser una fábrica o una planta o un beneficiario que sea clasificado como nacional. Recuerden que ya no hay clasificaciones 0, 1, 2, 3, 4 mínimos, sino que se define a nivel nacional o a nivel de autoconsumo nacional, se le permite igualmente hacer un proceso de exportación y los de autoconsumo, que son los municipales, que solamente tienen una capacidad para abastecer el municipio o zonas definidas en los lineamientos territoriales. También se define con ese decreto 1070 los cuales son las competencias de la fábrica de autoconsumo, las instituciones que se dedican al autoconsumo, de los productos cárnicos y que deben trabajar para funcionar. No debe existir una planta por certificada como nacional que debe estar exclusiva para esa zona particular. Y tampoco aplica para las muestras de alimentos y bebidas sin valor comercial. ¿Por qué? Porque las muestras de alimentos y bebidas sin valor comercial para los que asistieron
a nuestro webinar de actualizaciones de regulación sanitaria que les hay una regulación específica para los alimentos y bebidas de alto valor comercial y que se les da una autorización sanitaria que les permite traer esos alimentos sin, con unas especificaciones a nivel de cantidad, de especificaciones a nivel de regulado y de especificaciones a nivel de uso de bebidas. Pues ya han definido especificaciones para bebidas y para alimentos sólidos. Se ha definido un número de unidades máximas que se pueden traer como muestras en el comercial. Entonces, como tal, no aplicaría para estos dos grupos de alimentos, para estos dos tipos de casos. Con esta nueva resolución, con este nuevo 2014, sale un nuevo concepto que es la habilitación sanitaria. Este nuevo concepto que es la habilitación sanitaria, si no se puede recomendar países como Estados Unidos, una habilitación sanitaria es una certificación de que los estándares sanitarios, las prácticas sanitarias y los sistemas oficiales de vigilancia y inspección sanitaria que hace un país cumplen en gran medida los objetivos de movilidad de alimentos del país al cual van a estar enviados los productos. Ejemplo, si yo produzco, no sé, carne, leche en polvo, y yo quiero revisar si la fábrica con los estándares necesarios para producir ya los alimentos de Estados Unidos, pues se tiene que hacer una verificación no solamente de la fábrica, sino también de los procedimientos de vigilancia y control y inspección sanitaria, como también los estándares sanitarios para la fabricación de los alimentos. Definir si esos criterios, los criterios sanitarios y esos estándares que se deben aplicar en la fábrica, pues cumplen con los requerimientos por parte de la autoridad sanitaria en la cual van los productos. Eso como tal pues va a permitir definir qué fábricas, qué establecimientos van a estar acordes a los requisitos del país de este también al cual vayan a ir esas exportaciones, definiendo claramente pues siendo muy claros pues con respecto a muy rigurosos con respecto a ese cumplimiento de los estándares sanitarios. Por eso va a ser importante temas como los indicadores de inocuidad, un tema que nosotros hablamos en una webinar anterior, en la primera sesión del mes, y cosas muy importantes como los que van a la revisión de tecnologías relacionadas con los temas de inocuidad. ¿Por qué? Porque prácticamente eso es lo que se va a revisar a nivel de las autoridades sanitarias. Entonces ya actualmente con esta nueva resolución, si hay una fábrica interesada en el exterior en hacer exportaciones de alimentos en Colombia, pues prácticamente el INVIMA con esta nueva reglamentación podrá hacer la respectiva inspección sanitaria en el sitio donde esté la fábrica para verificar si cumple o no con los estándares sanitarios definidos en el país. Pues tengamos en cuenta que la habilitación sanitaria brinda dos acciones específicas: la revisión de estándares sanitarios, la homologación de prácticas sanitarias de fabricación de alimentos y la homologación de los sistemas oficiales de vigilancia y inspección sanitaria, si se está cumpliendo o no, o si cumple o no con los requisitos instituidos por norma. ¿Para qué? Pues obviamente para revisar si existe o no una armonización sanitaria entre países. Si fuéramos a revisar qué es una armonización sanitaria entre países, es importante revisar estas tres regulaciones definidas por el Poder de Salud Sanitarios, que es la CAC EL20 de 1995, la CAC EL53 de 2003 y la CAC EL82 de 2013. Estas son definidas por el Códice Alimentario y que definen en gran medida cómo deben ser los sistemas de inspección sanitaria y control para alimentos para exportadores e importadores del puerto. Ya que esto existe desde el año 1995, no es algo nuevo como tal, pero que se ha venido regulando con respecto a los cambios
relacionados con los acuerdos de libre comercio y con los cambios que se vienen en materia de control y vigilancia sanitaria. La CACGL 20 de 1995 definía que era una auditoría, que era una certificación, que era una inspección sanitaria, que es un sistema oficial de inspección y un sistema oficial de certificación de alimentos, y que es un sistema de inspección oficialmente reconocido y un sistema de certificación oficialmente reconocido. Esta declaratoria va más que todo para las autoridades sanitarias. Define cuáles son las competencias de una auditoría, cuáles son las competencias de una certificación o hacia dónde va una certificación, cuál es el enfoque de una inspección y cómo diferenciar un sistema oficial de un sistema oficial reconocido. Si ustedes quieren aprender un poco más o quieren manejar un poquito más con esta información, invito a que revisen este aspecto. Para la inspección y certificación de importadores de alimentos. Entonces define, por ejemplo, aquí se define claramente que es una auditoría para los que están trabajando con una auditoría. Una auditoría es un examen sistemático y funcionalmente independiente que tiene por objeto determinar si las actividades y los consiguientes resultados ocupan los objetivos previstos. Certificación. ¿Qué certificación? Una certificación es un procedimiento que requiere para los organismos oficiales de certificación o las autoridades reconocidas prescrito o de un modo equivalente que los alimentos o sistemas de control son conformes a los requisitos, y se entiende por inspección el examen de los productos alimenticios o de los sistemas de control de las materias primas alimenticias, su elaboración y su distribución, en el que se incluyen ensayos durante el proceso y pruebas de producto terminado con el fin de comprobar de que los productos se ajustan a los requisitos. Para los que quieran conocer un poco de esto, de hecho se lo vamos a dejar en las memorias para que con respecto a este tipo de normativa, esta es más enfocada pues, como a los productores de alimentos en el país. Con respecto a inspección, bueno, con respecto a la CACGL 57-2003, esa es específica para el desarrollo de los acuerdos de libre comercio y que ha definido que deben existir una equivalencia de las medidas sanitarias relacionadas con los sistemas de inspección y certificación de alimentos. Esta declaratoria o esta regulación, que todas estas son de los Codex Alimentarios, define claramente que cualquier país que vaya a recibir alimentos importados tiene el derecho de establecer un nivel de protección sanitaria que considere apropiado para la protección de la salud pública. Esto no es algo nuevo, de hecho los que estuvieron en nuestra webinar anterior sobre indicadores de inocuidad en alimentos definió muy claramente de que la Organización Mundial del Comercio define que los reglamentos técnicos deben buscar una protección sanitaria y una protección de la salud pública, específicamente cuando estamos hablando de producción de alimentos. Y la CACGL 82 de 2013 define pues obviamente todo lo que debe ser el diseño de un sistema oficial de control de alimentos, cuáles son los responsables, cómo se implementa, cuáles son los monitoreo y cuál debe ser el enfoque del diseño de la regulación que permita definir ese sistema oficial de control de alimentos. También está, lo vamos a dejar en las memorias. Esto va más que todo para las autoridades sanitarias. De hecho, gran parte pues, como este reglamento técnico está enfocado al procedimiento que deben seguir las autoridades sanitarias y lo que debe hacer, actualmente lo que se debe hacer desde el punto de vista del interesado en la importación o la exportación, cuál es el procedimiento a seguir. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para los importadores? Los requisitos para los importadores, y tengamos en cuenta que según la resolución 539, para que lo revisemos de una vez,
Estos requisitos como tal se aplican para los sitios de ingreso. ¿Qué es un sitio de ingreso? Es el punto de entrada o salida internacional del barco de alimentos, ya que va a estar aplicado a puertos. No es que vayan a revisar inicialmente su producto en su planta de producción. Eso se va a hacer, pero más adelante en esos procedimientos pues son los certificados sanitarios del país de origen. Pero para poder hacer esto, pues las autoridades de aduanas, más lo que se hace, puse que la ventanilla única de comercio exterior, pues debe contar, inicialmente el importador, pues contar obviamente con el registro como importador, como fabricante, productor e importador, contar con el visto bueno de importaciones pedido por el INVIMA. Eso implica cumplir con todo lo dispuesto en el BUSE, que es el formulario único de comercio exterior, o la ventanilla única de comercio exterior, en donde usted, si va a fabricar alimentos, si va a comercializar alimentos, si va a exportar o importar, debe diligenciar ese formulario único de comercio exterior, en donde se define con los requisitos sanitarios según el producto que usted vaya a traer. Y define, pues, obviamente, competencias del INVIMA a nivel de los vistos buenos que se le deben dar a usted como importador de alimentos. Los alimentos que son objeto de importación deben estar amparados por el registro, permiso o notificación sanitaria. Algo muy importante acá es que se va a exigir el certificado sanitario del país de origen. Anteriormente, ¿cómo se hacía? Cuando usted iba a importar un alimento, usted hacía las expediciones de registro sanitario, los trámites en el buzo y listo, no había ningún problema. ¿Qué era lo que pasaba? Pues nos traían las bolsas inmaculadas, no etiquetados, sin ningún tipo de requisito legal, y obviamente pues yo no tenía unas implicaciones a nivel de requisitos sanitarios porque no había investigado al respecto, simplemente mandaban la información de cuál era la categoría de producto que hacía certificación en el INVIMA y no había ningún problema con respecto a la etiquetado inmaculado porque no lo estaban exigiendo, ahora ya lo están exigiendo. Entonces se exige que todo el producto que vaya a ser traído para importación debe cumplir con registro, permiso y notificación sanitaria y debe cumplir con un certificado sanitario del país de origen. ¿Qué quiere decir ese certificado sanitario? Desde el punto de vista de la L82-2003, que es el diseño de los sistemas oficiales de control de alimentos, define claramente cuáles son los trabajos que deben hacerse desde el punto de vista de la inspección. Igualmente se define en esta CAC, la L20 de 1995, define cuáles son los requisitos a nivel de certificación e inspección de alimentos en el país. Eso como tal, pues define a nivel de certificado sanitario del país de origen, define que la autoridad sanitaria donde se ubica la fábrica y que va a hacer el proceso de exportación a nuestro país, debe emitir un certificado de los prácticas de manufactura, de sus sistemas de seguridad y que debe ser homologado a los requisitos definidos por nuestro país en materia sanitaria. Los requisitos como los temas de documentación, técnicas higiénicas, diseño sanitario, materiales de empaque, todo lo que ustedes han visto a nivel de cambios sanitarios se va a ver reflejado a partir de esta nueva definición, de este nuevo efecto al proceso de importación que vayan a hacer cualquier persona para el país. Entonces, como tal, se van a aplicar todas las de la ley, y las que va a ser bastante rigoroso, porque antes simplemente se debe presentar necesariamente. El certificado de venta libre como tal solamente se aceptará para alimentos de bajo riesgo. Todo lo que tenga que ver con alimentos de alto riesgo de origen animal van a tener que sacar ese certificado sanitario, porque lo que tienen que hacer, si usted va a hacer, pues usted es importador de alimentos y usted se contactó con una fábrica, la fábrica debe mostrarle a usted,
entregarle dentro de la documentación para poder hacer el proceso de importación, debe mostrarle un certificado válido de un certificado sanitario válido por la autoridad sanitaria que verifica en el país donde esté esa fábrica y que no debe tener una vigencia superior a un año. Eso es muy importante y es un requisito bastante riguroso. Ello que va a implicar, pues bueno, que va a poner en cultura a muchos fabricantes desde el punto de vista de formalización de sus procesos, ya que no será posible simplemente decir yo soy un vendedor X en Colombia para mandar el producto, ¿no? Yo tengo que igualmente pues debo mostrar que sí estoy habilitado en el país de origen para poder hacer estos productos y poderlos comercializar, sea en el territorio o por fuera del territorio. Y tengamos en cuenta que el certificado de venta libre es únicamente para alimentos de bajo riesgo. Solamente se va a aceptar un certificado de venta libre para alimentos de bajo riesgo. Entonces, eso es como tal el gran cambio que se va a tener, sobre todo para los que van a importar alimentos de alto riesgo. A nivel de certificado de inspección sanitaria, por ejemplo, si usted va a exportar, usted debe tener la respectiva emisión de un certificado de inspección sanitaria. Ese certificado de inspección sanitaria, como lo he dicho, está enfocado en que usted, como fabricante, pueda demostrarle a la autoridad sanitaria a la cual usted va a llevar ese producto cumple con los estándares mínimos de inocuidad de alimentos. Para poder hacer ese certificado de inspección sanitaria, pues, debe hacer una verificación del certificado del país de origen, se debe hacer una verificación de eso, la verificación del certificado de venta libre, si usted va a comprar ese producto para esto, inspección física de los productos y toma de medidas. Si es para exportadores, esto es para importadores. Esto, por ejemplo, importar un enlatado. Entonces, lo que hace el INVIMA es verificar el certificado sanitario del país de origen, de la autoridad sanitaria que emitió ese certificado para esa fábrica. La verificación del certificado de venta libre, si es un alimento bajo riesgo, en este caso no es alimento bajo riesgo. Hace una inspección física de los productos en zona de residuos, o sea, en este caso zona de desempaque, en zonas de todo el proceso de envío de mercancías, y toma muestras para poder hacer todo el proceso de verificación de que sí cumple con los estándares a nivel de es importante tener en cuenta que esta verificación si usted va, por ejemplo, a tener una relación con un exportador, ya el INVIMA tiene procesos de decirle a usted, mire, es un alimento de alto riesgo, pues bueno, yo primero tengo que ir a visitar la fábrica para ver si cumple con los estándares sanitarios del país, de Colombia. Si no lo cumple, pues no le doy cabida, no le doy entrada a ese producto hasta que no cumpla con los requisitos específicos que se necesitan para poder. Y si usted es exportador y está interesado en mandar sus productos a Colombia, eso es muy importante, debe tener certificado de inspección sanitaria, que ya les he dicho cómo se hace, es una inspección física de los productos, toma de muestras y una inspección física sanitaria. Prácticamente una habilitación, la famosa habilitación de fábricas. Y esa habilitación de fábricas, pues obviamente se tiene que hacer se tiene que solicitar la inspección que es exportada, apuntar prueba de constitución legal del interesado, contar con conceptos de sanitario y estado sanitario favorable por parte del INCA. En este caso, pues estamos hablando de verificación de fabricaciones de origen animal clasificadas como riesgo. Previamente, pues ustedes tienen que hacer toda la investigación, tienen que sacar todos los papeles que tienen que pedirle al INCA de que emita un consenso sanitario con respecto a la comercialización de los productos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues hombre, pues prácticamente implicaciones para el exportador.
quiera traer producto económico, que va a estar prácticamente sumido a una revisión previa por parte del INVIMA, que le va a decir si cumple o no con requisitos de inocuidad y si cumple o no con los estándares definidos en el país según la normatividad que nos rige para poder hacer la exportación a nuestro país. La otra implicación que tiene es una revisión del sistema de inspección del país. Eso tiene qué implicaciones tiene, eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista legal, ya que gran parte de los problemas de residuos, por ejemplo, que uno habla a nivel en Colombia, gran parte de los problemas de productos que llegan a Estados Unidos, gran parte se debe a problemas de reciclado, problemas de contaminantes químicos, otros que no cumplen con los estándares sanitarios definidos por la autoridad sanitaria del país en el cual va. Entonces, eso va a permitir hacer un equilibrio y va a generar una mayor, digamos que, un mayor grado de conversaciones de autoridades sanitarias de ambos países para definir cómo empiezan a estandarizar las normas de forma tal de que no se vuelva engorroso el cumplimiento de esta normatividad por parte del empresario o por parte del fabricante. Y eso va a permitir igualmente poner en cultura pues, muchas actividades que muchas veces no estaban reguladas o que tienen alguna categoría con respecto a cómo debían ser implementadas o cómo podrían ser revisadas y que prácticamente pues, no estaban claras con respecto a cómo poder utilizar la ley de forma adecuada para poder enviar sus productos a otras partes del mundo. Igualmente, pues se verifica el cumplimiento de la reglamentación sanitaria específica por país, que es eso vamos a poder armonizar y va a poder agilizar muchas cosas desde el punto de vista de cumplimiento de validaciones técnico-científicas a nivel de cumplimiento de hazard, a nivel de cumplimiento de límites críticos de contaminantes de índole químico y biológico. Y algo muy importante, algo muy interesante que yo considero positivo de este decreto es que va a existir un listado específico de fábricas habilitadas para la exportación de alimentos en el país. Eso de hecho va a generar va a generar mayor credibilidad por parte del consumidor, ya que prácticamente el estar habilitado pues va a disminuir cumpliendo con un montón de estándares sanitarios, sí tiene mayor competencia, tiene claridad de para qué sirve el sistema de gestión de movilidad y cómo puede implementarse esto en otras fábricas, en otros establecimientos, de forma tal de que cumplan con todos los requisitos sanitarios definidos por los países de origen, a los cuales van, los países de destino, perdón, a los cuales van a mandar sus exportaciones. Y la renovación tiene otras implicaciones. A nivel de renovación, cada 2 años se debe hacer ese proceso de habilitación de su fábrica si va a traer sus productos a Colombia. Tiene una duración de 2 años, cada 2 años tiene que solicitar al INVIMA una nueva visita para poder hacer el proceso de envío de los productos al país. Y esto debe hacerse 3 meses antes de la fecha de vencimiento de esa habilitación. Si no se hace, corre el riesgo de que sea sacado de esta lista y no queden listas positivas, pues como pasa en ese año, que no está escrito, pues tienen que hacer de nuevo todo el papeleo y pasar de nuevo todo el proceso de reinspección, el proceso de identificación de las fábricas. Entonces se pierde todo ese historial, se pierde todo ese trabajo que se ha hecho. Entonces la idea es no dejar pasar después de 2 años. Bueno, es que yo ya no exporto allá, no, seguir haciendo esa habilitación porque es una oportunidad de mercado. Entonces ahí es importante de que, como lo decíamos en días pasados, una webinar sobre condiciones emergentes en la industria de alimentos, que tengan una persona encargada de todo el tema de revisión de la normatividad
trazabilidad de los países a los cuales ustedes envían sus productos para evitar que los cojan con los patrones abajo con respecto a estos tipos de cambios de índole sanitaria. ¿Qué pasará con las otras fábricas? Esto es importante hablarlo, tenerlo claro, de que esto aplica específicamente para fábricas de alimentos que son llamados exportadores, aplica para fábricas de alimentos de origen animal que alto riesgo de salud pública. ¿Sí? Por ejemplo, yo fabrico mercado, o yo fabrico salchichas, o yo fabrico productos marinados, pero también existen en el país existen fábricas en el exterior que fabrican alimentos que no son clasificados de alto riesgo y que no son de origen animal, ¿sí? Y que también están interesados en exportación. Entonces, en ese caso, el INVIMA puede echar mano a un proceso de auditoría. En ese proceso de auditoría lo que hace es verificar si se cumple o no con los requisitos específicos en materia de prácticas sanitarias, requisitos sanitarios de los productos y con respecto al riesgo que tienen los productos, si puede o no entrar ese producto al país en función del riesgo que tenga. Pues se deben definir los estándares sanitarios, de hecho ya existen unos estándares sanitarios que son los famosos reglamentos técnicos. Si ustedes ingresan a la página del INVIMA van a encontrar que en el año 2013 se habló específicamente de reglamentos técnicos. Y esos reglamentos técnicos fueron específicos por productos pesqueros, vegetales, salsas, un montón de requisitos que están saliendo por gama de productos específicos. Entonces la idea es que todos estos tipos de requisitos técnicos ustedes los empiezan a implementar desde sus empresas para evitar posibles problemas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de cumplimiento de especificaciones sanitarias. Bueno, esto era lo que tenía yo para comentarles. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, si tienen alguna para hacer. Veo que no hay preguntas, me lo puedo comentar así. Bueno, me está preguntando que cuándo rige este decreto. Este decreto rige a partir del mes del 25 de abril, del 25 de marzo del 2014. O sea, esto ya está vigente. Entonces, esto ya tiene que empezar a implementar en sus fábricas. ¿Qué es lo que les recomiendo? Pues primero, conozcan muy bien cuáles son los requisitos que ustedes exportaron. Está ubicado en el Estatuto de Exportar Alimentos en Colombia. Conozca toda la normatividad específica del producto, específica del producto y la regulación general que tiene que ver con lo de diseño sanitario, el decreto 30 y 25 que va vigente hasta el mes de julio, que quiero hablar específicamente de la resolución a partir del mes de julio, y lo que tiene que ver con el etiquetado rotulado nutricional, que es la resolución 6333. Claramente cuáles son los requisitos a nivel de etiquetado y rotulado nutricional que usted debe cumplir en su establecimiento. E igualmente, pues, si usted es importador de alimentos, va a tener también la responsabilidad de hacerle seguimiento a su fabricante. Eso va a generar unas cuestiones bastante complejas a nivel de tipo logístico,
ya que usted va a importar el alimento, pues debe asegurarse de implementar un sistema de trazabilidad del fabricante en el país donde usted adquiere el producto, de forma tal de que usted demuestre de que cumple con todos los requisitos de índole sanitario, de que cumple con todos los requisitos de inocuidad en sus productos y que está haciendo un buen seguimiento a los mismos. Simplemente que el fabricante simplemente se responsabiliza solamente hasta buques, hasta el lugar donde se hace el embarque, no, ya la responsabilidad es compartida. Eso es un cambio bastante interesante, porque muchas veces el comprador de alimentos se escudaba en que no, es que el producto vino mal de la fábrica, yo no tengo ninguna responsabilidad. Falso. Y ahora el importador tiene igual responsabilidad y tiene iguales implicaciones de tipo legal y de tipo penal cuando un producto no cumple con las especificaciones técnicas definidas en la normatividad del país. Pues ya eso ya no se puede decir que es que no, yo importo el producto, pues entonces la fábrica no cumple con esto, entonces me curo de salud, no tengo ninguna responsabilidad para eso. Lo pueden revisar desde el INVIMA, lo pueden revisar desde las comisiones de industria y comercio, que ya hay una reglamentación específica, por ejemplo, con la parte de contenido ético, con la parte de información para clientes, publicidad, todo ese tipo de información la están regulando estas entidades para evitar en cualquier momento determinado posibles fraudes o posibles detrimentos a las comunidades. Entonces, ese tipo de cosas es importante que ustedes lo tengan claro. Es que ya esto no es que yo compro un producto, pues ya lo comercializo, pero yo no tengo ninguna responsabilidad sanitaria. Si tiene una responsabilidad sanitaria igual de importante como lo tiene el fabricante. Por eso el fabricante se le va a exigir previo el envío de un embarque a Colombia que cumpla con los estándares sanitarios y que cumpla con una habilitación, un certificado de inspección sanitaria expedido por una autoridad sanitaria competente, como en este caso es el INVIMA. Esto no está delegado ni en la Secretaría de Salud ni en la sección de salud. Es el INVIMA directamente el responsable de hacer este proceso. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la sesión, agradeciéndoles entonces por su asistencia y bueno, quedamos pendientes de sus preguntas. En las próximas horas, creo que ya en el día de mañana, pues les haremos llegar la respectiva memoria de este evento y pues los esperamos en unos próximos encuentros. Recuerden que tenemos abiertas varias convocatorias, un programa de formación en gestión y preparación de proyectos y una convocatoria abierta sobre alimentos étnicos, un taller de alimentos étnicos, un workshop de alimentos étnicos, voy a aprovechar para mostrárselos. Ese workshop de alimentos étnicos está enfocado a cualquier persona interesada en distintas tecnologías de la alimentación y que desee desarrollar negocios en el sector de alimentos étnicos. Simplemente los invitamos a que dejen los datos, pueden ingresar a nuestro grupo Proyecto Alimentos Colombia o seguirnos en nuestros grupos, en nuestras páginas en Facebook, Centro de Conocimiento Colectivo, pueden encontrar toda la información, o en Formación Emprendedores o en mi página personal, que es Adrián Arrobil de Negocios. También pues como personal, en mi página personal. Muy bien. Bueno, les agradeciendo mucho por su asistencia y esperemos en una próxima ocasión. Feliz día.